orar. Señor, gracias. Gracias que podemos adorarte en espíritu y verdad. Señor, gracias que como pueblo tuyo, Señor, seguimos confiando en quien tú eres, Señor. Y sí, Señor, en un mundo de tanta confusión, Señor, seguimos levantando nuestra voz a ti, Señor, en adoración, Señor. Señor, tú nos has dado la victoria como pueblo tuyo, Señor, y no tiene nada que ver con la política, Señor. Y por eso te adoramos. Y por eso nos reunimos como pueblo tuyo, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tú seas con nuestra nación, Señor. Señor, te suplicamos, Señor, que siga habiendo paz. Señor, que haya seguridad en medio, Señor, de tantas confusiones. Señor, que pueda haber unidad, Señor. Pero, Señor, sobre todo pedimos un avivamiento, Señor. Señor, lo hemos estado pidiendo diariamente, Señor. Queremos ver un avivamiento, Señor. Y sí, Señor, te pedimos, Señor, que tú seas con el presidente Joe Biden, si ese ha sido tu voluntad, Señor. Dale sabiduría. Dale, Señor, lo que él necesita para ser el presidente, Señor. Que guíe una nación que regrese otra vez delante de ti, Señor. Pero, Señor, si todavía no es tu voluntad, Señor, que exista la paz durante este tiempo, Señor. Señor, dale, Señor, lo que el presidente Trump necesita para terminar, Señor, si esa ha sido tu voluntad, Señor. Y, Señor, sí, tenemos que mirar tu palabra en ese día, Señor. Para que tú nos enseñes, Señor, que tu palabra habla de todos los temas, Señor, incluyendo la política, Señor. Pero, Señor, que tu pueblo siga con el gozo de ser tu pueblo, no de ninguno de los dos partidos. Y a ti te daremos, Señor, la honra y la gloria que tú solo te mereces. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. ¿Se pueden imaginar de qué tema vamos a hablar en ese día? Y ustedes van a decir, pero pastor, no me diga que es de la política, ya hemos recibido. Yo creo que tengo la responsabilidad de ministrarle durante un tiempo de la cual estamos viviendo de una nación dividida. Y si ustedes me han escogido ser pastor, yo tengo la responsabilidad de predicar la palabra de Dios aún en un momento donde sí vivimos en una nación dividida. Escuchen, iglesia, no podemos tapar el sol con un dedo. 74 millones de personas votaron a favor del candidato Joe Biden. 70 millones de personas votaron a favor del presidente Trump. Eso lo único que me grita a mí es que es una división en nuestra nación. Pero ¿qué dice entonces la Biblia acerca de esto? ¿Qué hacemos cuando la religión llega a encontrarse con la política? La Biblia habla de esto y esto es lo que queremos. Y yo quiero que lo que hablemos hoy traiga paz a su vida en medio de la locura en la cual estamos viviendo. En medio de todas las inseguridades que puedan haber o que existen en lo que sea. ¿Qué hacemos cuando la religión y la política se encuentran? Porque está bien claro en la Biblia. Y queremos ver eso hoy. Aprendí esta semana lo que significa política en el griego. Poly significa muchos. Tix significa garrapata. Eso lo oí y me encantó. Muchas garrapatas. Pero la realidad es, y escuchen, y lo vamos a repetir durante el sermón, Dios ha dado la autoridad. El hombre creó la política, pero sí lo vamos a ver qué es lo que dice, y esto tiene que traer paz a nuestra vida. Como cristianos somos miembros del reino de Dios, y Dios reina en ese lugar. Pero como humanos también somos miembros ¿de qué? De este mundo. Y tenemos que entender donde el gobierno piensa, donde el gobierno piensa que tiene autoridad. Y lo vamos a verlo en esta mañana. Sin duda nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Sí que estamos sometidos por completo a Él, pero vivimos donde existe un gobierno con autoridad. Ahora, eso no se contradice con lo que dije. Sí vivimos en un gobierno donde tenemos que someternos a la autoridad, pero ellos piensan que tienen autoridad. Y eso no se contradice y lo vamos a ver de la misma boca del Señor.
como cristianos, nuestra suma entrega tiene que ser a Dios. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es si creemos en la palabra de Dios. Si creemos totalmente en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, respiren bien profundo. Porque si hay momentos que tenemos tensión con personas en autoridad, o tenemos tensión entre partidos políticos. ¿Cómo tratamos a la persona que acaba de ganar? ¿Cómo vamos a tratar a Joe Biden como nuestro presidente si así es la voluntad de Dios? ¿Cómo tratamos a personas que están sobre nosotros y no estamos de acuerdo con sus decisiones y con su autoridad? ¿Ustedes quieren ver la palabra de Jesús en Juan 19, 10 y 11? Recuerden que a Jesús ya estaban listos para crucificarlo. Y miren lo que sucede en este versículo. Cuando esta semana, la semana entera, yo ponía en el internet autoridad en la Biblia, es increíble la paz que viene porque habla sobre esto. Miren esto. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Eso viene de Pilato, que es la autoridad. No se pierdan esto. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pero qué impresionante que Pilato dice, yo tengo la autoridad de crucificarte o dejarte de ir. Y Jesús se le viró y dice, la única autoridad que tú tienes no es tuya, te la ha dado mi Padre. La pregunta entonces es cómo respondemos como cristianos al próximo presidente. Ya sea Donald Trump o ya sea, como vimos anoche, a Joe Biden. La realidad es que no importa quién ganó este martes, para que nosotros podamos seguir comportándonos de acuerdo como dice la Biblia. Cómo debemos de vivir nuestra vida no depende en quién ganó, sino en cómo lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Si queremos vivir, y escuchen esto, iglesia, si queremos vivir para el Señor, tenemos que vivir por lo que Él dijo y no nuestro partido. Ahora, si queremos vivir como Él dijo, eso se llama discipulado. Para eso venimos a la iglesia, para eso venimos a los estudios bíblicos, para eso venimos los miércoles. El problema es del discipulado hoy en día, que hoy en día si nosotros solamente venimos al servicio, ¿ok? 1 hora de 10:30 a 11:30, eso es 1 hora de discipulado. Si no venimos a los estudios de escuela dominical, si no venimos los miércoles, eso es 1 hora a la semana de discipulado. Y escuchen esto. ¿Quién nos está discipulando en todas las otras horas durante el día y la semana? Hoy en día tenemos cada uno de nosotros nuestro canal favorito de noticias y de política. Eso es lo que nos ha estado nosotros discipulando. ¿Quieren ver por qué hay tanto odio, tanto resentimiento, tanta división? Porque nos pasamos horas y horas en el televisor y aún en nuestro canal favorito. Ya hoy en día está el Fox News, está CNN, está Univision, está Telemundo, sí que ahora pasamos todas estas horas delante de un discipulado. Porque no lo estamos pasando delante de la palabra de Dios. Porque en medio de todo esto, anoche mirando Twitter y mirando Facebook, horrible, como se lo había dicho, las peleas entre los pastores, entre las iglesias, entre las personas. Y aquí está el problema de nuestro comportamiento. Ahora, ¿cómo debemos de responder al presidente que ganó? Si es Joe Biden, abran su Biblia a Romanos. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y yo espero que esto le traiga paz a su vida. Porque es increíble como la Biblia nos manda a vivir. No con los republicanos, no con los demócratas, sino que es lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 13. Y vamos a estar mirando versículos del 1 al 7. Y yo quiero ver esta mañana junto a ustedes 3 acciones que debemos de tener
hacia nuestro próximo presidente. Y entiendan, cuando yo digo hacia nuestro próximo presidente, es porque yo escribí este sermón el miércoles, así que no sabíamos. Pero si es Biden, ¿cómo debemos de responder? Ya sea Biden o sea Trump. Miren el versículo 1 y respiren profundo. Porque dice Romanos 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que todo el caos que existe, nosotros como el pueblo de Dios, Dios nos manda y dice ahí, sométanse. Ahora, antes de empezar a pelear, dice, pastor, ¿cómo que tenemos que someternos? Mira todo lo que está pasando, ya sea con los republicanos o ya sea con los demócratas. ¿Cómo debemos de someternos? Yo no me voy a someter. Escuchen esto, porque el capítulo 12 nos está llamando, nos dice cómo debemos los deberes cristianos. Y miren lo que dice, antes que ustedes empiezan a pelear por el capítulo 13, versículo 1, que a mí no me da la gana someterme. Miren lo que dice ahí el capítulo 12, versículo, si lo encuentro, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esos son deberes cristianos en el capítulo 12. Otra vez dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Por qué hay guerra en estos momentos? Porque pensamos que somos sabios en mi propia opinión. No, porque yo sé lo que esta nación necesita. Entonces es interesante, nos prepara diciendo, no seas sabio con tu propia opinión. Porque ¿por qué somos sabios? Vamos a ser honestos en esta mañana. Porque el pueblo de Dios se tiene que levantar en medio de la locura que estamos viviendo. ¿Ustedes quieren saber por qué somos sabios en nuestra propia opinión? Por el discipulado que hemos estado recibiendo horas y horas y horas de nuestro canal favorito de política y de noticiero. Y escuchen, ustedes quieren saber por qué ese capítulo 13, versículo 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. Dios nos ha llamado a someternos. Y es bien claro ese versículo. No importa los 4 años de Trump, hemos sido llamados a someternos. No importa si ahora son 4 años más de Trump o si van a ser 4 o 8 años de Biden. Escuchen, iglesia, ese versículo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Ustedes quieren saber por qué esto existe en la Biblia? Porque Dios, siendo Dios, sabía que si Él no ponía autoridades humanas, si la gente que dicen yo creo en Dios y no vienen a la iglesia, vienen cuando dan la gana, no dan sus diezmos, no predican, no hacen nada, Dios sabe que si le iban a hacerle desobediente a Él como Dios, Él tenía que poner autoridad en el mundo. Y aún con autoridad del mundo, ¿cuántas noches no vemos noticiero y vemos que tratan de parar un carro con sus lucecitas y con las sirenas y los carros no paran? ¿Tú no crees que Dios sabía por qué tenía que poner policías? ¿Por qué tuvo que poner jueces? No quiero que levanten la mano ni que es tiempo de confesión. ¿Cuánto hemos visto que ahí en la I-85 dice 70 millas por hora? ¿Cuánto hemos ido 75 y 80? Por eso tiene que existir este capítulo 13. Porque nos dice, sométase toda persona. Porque lo que hace el gobierno, lo que hace la autoridad, es para tener orden. Por eso nos dicen, sométanse. La autoridad es para protección, sométense. Es para aguantar el caos, sométense. ¿Ok? Tenemos que entender eso. Miren la segunda parte de ese versículo. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios ha sido establecida. Amén. Vámonos para la casa. Vámonos para la casa.
Porque entonces tenemos que ser obedientes a lo que consideramos. Recuerden que hace un ratico le pregunté, ¿creemos que esto es la palabra de Dios? ¿Creemos esto desde Génesis hasta Apocalipsis? Porque yo sabía que cuando lleguemos a Romanos 13:1, la gente va a decir, no, hasta ahí yo acepto que esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Dios ha dado autoridad y es por Él mismo. ¿Quieren seguir viendo esto? Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Sí que ahí está las autoridades de una ciudad. Escuchen, ahí está hasta los gobernantes y autoridades dentro de nuestro matrimonio. Porque ahora lo vamos a hablar. Porque dicen someteos unos a otros ¿en qué? En el temor de Dios. Y inmediatamente después ¿qué dice? Mujeres, sométanse a sus esposos. Sí que aquí en Tito dice, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Iglesia, lo que está pasando en nuestro mundo es para que nosotros podamos seguir aferrados al Señor. Entonces vimos el lunes, el martes y el miércoles, ay, Dios está en control. Ay, confiamos en su voluntad. Y de repente dicen que hay otro presidente. Oh, no, lo que hay es maraña. Lo que hay es mentira. No, de verdad hay fraude. Yo no sé si hay fraude. Yo no sé si hay mentira. Lo único que yo sé como pastor es que Romanos 13 nos llama a someternos. Y en Tito nos dice que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Ahora, yo sé que eso causa muchos problemas. Pero miren el versículo 2. De modo quien se opone, escuchen esto hermanos, esto es fuerte. Dice, de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. En otras palabras, cuando nosotros resistimos a la autoridad, estamos resistiendo a quien Dios ha puesto sobre nosotros. Y no importa si fueron los tiempos de Trump. ¿Ustedes recuerdan los tiempos de Trump? Cuando la gente empezaba a decir, ese no es mi presidente. Yo no voté por él. Empezamos a poner excusa en este capítulo. Y ya ahora lo que estábamos bien horrible cuando oíamos cosas así. Ahora el otro partido dice, no, ese no es mi presidente. Ahí hay fraude. Entonces, ¿qué pasó cuando decíamos que Dios está en control? Dios está en control, confiamos en la voluntad del Señor, pero la maraña, los fraudes son más grandes que Dios. Respiren profundo. ¿Coronavirus es más grande que Dios? ¿O Dios está permitiendo todo esto para sacudirnos y para llevarnos a los pies de Él? Que nuestro discipulado tiene que ser en la Biblia. Que nuestro discipulado tiene que ser dentro de lo que Dios ha establecido, que es la iglesia. Oh, no, yo no tengo que ser cristiano para ir a la iglesia, no va bien mal. Porque esto es lo que nos está a nosotros discipulando. Y vemos entonces que ni sabemos lo que dice la Biblia. Y tenemos rebeldía. Entonces dice Dios que Él lo sabía todo. Dios sabía de esto hace más de 2000 años. Dice, de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Recuerden el sermón de la semana pasada? Cuidado con su lengua. Así que todo lo que vayamos en contra de Dios, lo que está sucediendo, estamos hablando de más. Estamos, dice ahí, resistiendo lo que Dios espera de nosotros. Y yo sé que esto es difícil. Yo sé que no lo entendemos, pero miren el versículo 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Escuchen esto. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que dice este versículo? Porque es servidor de Dios. ¿De quién estamos hablando? De la autoridad. Y ahora dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. La espada no es para arrancarte así como lo hacemos los hispanos con cualquier palito que encontremos. La espada no es para acariciar a mi esposa y a mis hijos.
La espada es para disciplina. La espada es para matar. Y dice, porque no es en vano que lleva la espada. ¿Quién lleva la espada? ¿Todavía de qué estamos hablando? De la autoridad que Dios da. Dice, pues servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Respiren profundo, esos son versículos bien difíciles. Para mí lo bien difícil es que dice que es siervo de Dios. Si es siervo de Dios, esto significa que Dios usa el gobierno para el bien de nosotros. Escuchen, iglesia, a mí no importa por quién usted votó. Mire, vamos a hacer algo. Voy a contar hasta 3. Y cuando llegue a 3, usted grite por quién usted votó. Tranquilo. Ya la gente está recogiendo la cartera y la Biblia y se van. No, la realidad es que no importa. Dios está permitiéndolo todo. Yo sé que esto es difícil, porque nadie quiere aceptar todavía que la pandemia o Dios la mandó o Dios la permitió. Ahora miren todo lo que está pasando y dice ese versículo que es para el bien de nosotros. Así que no importa lo que esté pasando, iglesia, esto tiene que traer paz. Esto es para el bien de nosotros. Esto es para nuestra vida espiritual. Así que si antes usted además oraba 10 minutos al día, yo espero que esto lo esté haciendo orar a ustedes 15, 20 minutos más. Si esto ustedes más venían una vez a la semana, yo espero que lo que está sucediendo dice que para el bien de nosotros. Quiere decir que esto tiene que hacernos buscar más del Señor. No importa en qué etapa, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, todo lo permite Dios para que nosotros podamos buscar más de Él. Hay buenos policías y sí hay policía corrupto. Hay que buscar más de Él. Y dice que tenemos que someternos. Porque si usted no quiere parar, porque hay lucecita roja, hay consecuencias y ahí lo leímos. Si usted quiere estar tranquilo, viva tranquilo en las cosas del Señor. Miren lo que dice el versículo 5 y 6. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sí que no es simplemente, no, papá Dios me está mirando, no, yo no quiero que a mí me castiguen. Yo espero que yo no haya criado a mis hijos por temor. Yo espero que yo haya criado a mis hijos por amor. Yo no quiero que mi hijo o mi hija me abrace. Porque si yo no abrazo a papi me van a entrenar a golpe. Eso es lo que está diciendo ahí. Que no sea por temor, sino también por causa de la conciencia de saber lo que es bien y lo que es mal. Entonces hacemos lo que es mal y nos paran, nos ponen un ticket y no, los policías viven para poner ticket. No, dice que vivan por conciencia, porque sabemos lo que es bien y lo que es mal. No entren a robar un banco con sus caretas, porque lo más seguro es que le van a darle un tiro o van a pasar unos años en la cárcel. Dice, háganlo por lo que es bien y mal. Háganlo de verdad por amor. Pues por eso, el versículo 6, pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atiendan continuamente esto mismo. Eso está raro. ¿De qué estamos hablando? De someternos a la autoridad. Y de repente aquí Pablo, out of nowhere, dice, pues esto paguéis también los tributos. Aquí Pablo empieza a hablar de los taxes. Aquí Pablo empieza a hablar de repente de los tributos. Es interesante. ¿Por qué sube esto? Porque había una revolución durante esos tiempos de no querer pagar los taxes. ¿Quieren saber por qué? Porque no estaban de acuerdo con la autoridad. No estaban de acuerdo con el rey, con el emperador. No estaban de acuerdo. Y Pablo, palabra de Dios, dice ahí, pues vosotros, esto paguéis también los tributos. Dice Pablo, sí, tienen que pagar su impuesto. Porque esto es parte de someternos a las autoridades. Ahora, en estos momentos, no levanten la mano, pero en estos momentos van a haber muchas personas en este mundo que están bien bravos con Pablo por lo que escribió aquí. Pero si creemos que fue inspirado por el Espíritu Santo, estas son palabras de Dios. Pero si ya le cogieron malestar a Pablo, respiren profundo, porque Pablo no fue el único que dijo estas palabras. Miren primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Eso significa a los maestros. Eso significa a los pilotos. Esto significa a cualquier persona que está sobre nosotros.
Dice, institución humana, ya sea el rey como al superior, ya los gobernadores como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pedro también nos llama a hablar, a someternos. Ahora, ¿qué significa someterse al gobierno? Dios creó el gobierno, pero el gobierno creó política. Dios creó la autoridad y el gobierno, pero el gobierno creó política. Someterse es reconocer que hay instituciones, como acabamos de leer, que tienen autoridad sobre nosotros. En todos niveles. Padres, ustedes tienen autoridad sobre quiénes? Sobre sus hijos. Mujeres, porque escuchen, si a nosotros no nos gusta esta palabra, ni en capítulo 13, ni ahora en Pedro, recuerden que dice someterse unos a otros en el temor de Dios. Y después, si no nos gusta la palabra someterse, hombres, no aplaudan cuando se lee en Efesios 5, mujeres, someteos a su propio esposo. Porque ahora entonces, si nos conviene la palabra someterse, porque la mujer se tiene que someter al hombre, sí, como someterse unos a otros en el temor de Dios. Así que entonces ahora sí vemos qué es lo que está pidiendo de nosotros. Tenemos claro que tenemos libertad en Cristo, pero no significa que no tenemos que someternos a la autoridad que todos estos versículos dice que Él ha puesto sobre nosotros. Iglesia, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, esto no significa una obediencia ciega. Ay, por fin ya llegó a la parte que me gusta. No, esto lo tengo que decir. No significa que tenemos que hacerle caso en todo lo que pide el gobierno político. Esta palabra someter surge varias veces en la Escritura. Escuchen, la Biblia dice, esclavos, sométanse a sus amos. Pero si su amo le dice, vaya y mata a aquella persona, el esclavo no puede someterse. Y tenemos que entender eso. El esclavo puede decirle, no, yo no me voy a someter a eso porque Dios dice, no matarás. Nos llama como miembros de iglesia a someternos a ¿quién? A nuestros líderes espirituales. Pero si nuestros líderes espirituales están predicando falsas doctrinas, no se tienen que someter. ¿Recuerdan Waco, Texas? ¿Recuerdan David Koresh? Eran para que se hubieran levantado y todo el mundo salir caminando de ahí. Yo he leído todos los libros que han salido de personas que eran miembros de esa secta. Y cosas que sucedieron, porque uno dice, ¿y cómo David Koresh se pudo quedar con su esposa? Y ahí no eran guajiros. Habían sus guajiros, pero la mayoría eran abogados, eran médicos, eran gente bien profesionales. ¿Cómo que David Koresh llegó a quedarse con todas las mujeres y con todas las hijas? Que tuvo hijas con ellos. David Koresh cogió una mujer, la puso delante de su congregación y le dijo, quítate toda la ropa. Y después hizo la pregunta a la congregación, ¿cuántos hombres la desearon? Y todos los hombres levantaron la mano. Dice, ustedes todos son unos pecadores, ustedes no merecen a sus esposas, ahora son mías. No tenemos que someternos a líderes espirituales que tienen falsa doctrina. Igual cuando dice someteos unos a otros como esposa y como esposo. Ustedes ya conocen mi 3A. Si hay adulterio no tienen que someterse. Si hay abuso físico no se tienen que someter. Si hay adicciones de droga y de alcohol y de pornografía, vengan y hablan. Esos son mis 3A. Si hay adulterio vamos a tener consejería. Si hay abuso, vamos a tener consejería. Si hay adicciones, vamos a tener consejería. Fuera de esas 3A, queden en su casa y someteos unos a otros. Porque entonces está el problema de someterse. Y ese es el problema que vemos aquí. Cuando vemos en Romanos 13, hay excepciones de no someternos. Sí hay momentos donde podemos ser desobedientes civil. Existen solamente, que yo sepa, 2 razones que no tenemos que someternos a Romanos 13. Y la primera es cuando el gobierno te manda a hacer algo que Dios prohíbe.
No debemos someternos al gobierno cuando nos pide hacer cosas que Dios nos ha prohibido. Esto lo vemos en varias veces en la Biblia. Recuerden en Éxodo cuando empezaron a matar a todos los niños. Los padres de Moisés fueron desobedientes o no. No lo mataron. Lo pusieron en una cesta y fue por el río. Esto es un acto de desobediencia al gobierno, pero un acto de obediencia a Dios. Y ahí es donde sí podemos no ir de acuerdo a Romanos 13. ¿Recuerden en Babilonia? Cuando le piden a los 3 amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, que adoren en la estatua del rey. Ellos dijeron no. Dice, si nos quieren matar, mátanos. Pero no lo vamos. ¿Por qué? Porque Dios en sus mandamientos nos había dicho que no adoren a ninguna imagen. Esas son las oportunidades o el privilegio que tenemos de ser desobediente al gobierno. La otra es que tenemos que ser desobedientes cuando nos pidan dejar de hacer algo que Dios nos ha pedido que hagamos. ¿Recuerdan Daniel? El rey de repente, por hacerse gracioso con otras personas que le tenían celo a Daniel, él escribió, no pueden orar. Dice Daniel, ¿qué? No, espérate, mira, voy a abrir mi ventana y voy a orar delante de todo el mundo. Porque le pidió algo que Dios sí nos mandó a hacer. Ahora, tenemos que entender que también en los hechos, recuerden que cogieron a Pedro y a Juan presos por predicar el evangelio. Y cuando salen de ahí, ¿qué le dijeron? Váyanse y no prediquen más. Y él dice, no, nos es necesario ser obediente a Dios antes que los hombres. Tenemos el derecho de no someternos al gobierno cuando nos pidan ir en contra de lo que Dios ha mandado. Pero por favor, escuchen esto. Cuando llega ese momento, lo tenemos que hacerlo con gracia y con humildad. Porque le estamos haciendo obediente a un Dios que es santo, santo, santo. Pero usted, ¿quién sabe cuál es el problema? El problema es que cuando llegamos a 1 de Pedro, el problema cuando llegamos a Romanos 13, lo primero que queremos saltar es para estos 2 puntos. Iglesia, el gobierno todavía no nos ha dicho que no podemos adorar al Señor. Iglesia, el gobierno todavía no nos ha dicho que no podemos reunirnos. El número que nos pusieron durante la pandemia era menos de 10 personas. Ahora, ¿por qué la iglesia cerraron? Porque no querían tener 100 cultos de a 10. No querían tener 50 cultos de a 10. Pero en ningún momento nos han dicho que no predique. Podemos ir todavía a Publix, a Walmart, a las calles, a predicar el evangelio. Cuando llegue ese día, tenemos que ser desobedientes. Pero cuando llegue ese día, vamos a ver de verdad quién es los cristianos o no. Porque nadie va a querer ir para la cárcel o que los maten. Gracias a Dios que no hemos llegado ahí. No importa si su candidato ganó o perdió. Tenemos un estilo de vida por vivir llamado por el Señor. Nosotros tenemos que seguir a Jesús, no a nuestro partido. El problema, otra vez, de Romanos 13, es que buscamos excusa para no someternos. No, yo no voté por él. No, él no es mi presidente. No, yo no estoy de acuerdo con su forma de ser. No, y cuidado, yo me voy de ese país. Escuchen, hasta ahora, yo no sé qué mal está en nuestro país, pero yo no quiero regresar a mi país de Cuba, porque todavía tenemos libertad aquí. La Biblia en la cual predicamos, en la Biblia en la cual creemos. Escuchen, iglesia, yo sé que esto es difícil. Nos llama a someternos. Para algunos va a ser más difícil que para otros. Pero la segunda acción no es solamente que tenemos que someternos. La Biblia nos llama a orar. Miren lo que dice 1 de Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por todos los reyes y por todos los que están encima, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Escuchen, la Biblia nos llama a someternos por nuestro bienestar y por dar testimonio del Dios que tenemos. Pero la Biblia aquí nos llama que tenemos que orar.
Y cuando ahí dice toda súplica, oración, acción de gracia, es un estilo de vida. O es un estilo de vida de oración. Y dice que no importa la posiciones políticas. ¿Cómo reaccionamos al nuevo presidente? Nos sometemos. Mientras que no vaya en contra de Dios. ¿Cómo nos sometemos al nuevo presidente? Orando por ellos. Ahora, tristemente, tengo que explicar eso. ¿Cómo luce orar por un presidente? ¿Recuerdan que el presidente Trump hace unos meses cogió coronavirus? Y ahí lo veíamos en Twitter y en Facebook. Oren por el presidente Trump. Muchos, miles pusieron: yo estoy orando por el presidente Trump para que se muera. Eso no es lo que dice ahí. Ya anoche cantidad de personas escribiendo: yo estoy orando por el presidente Biden que pierde la memoria por completo. Escuchen, iglesia, eso no es lo que dice esos versículos. Eso no es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Es una actitud de oración. Tú no tienes que estar de acuerdo ni con el presidente, ni con tu esposa, ni con tu esposo para orar por ellos. Tú no tienes que tener hijos perfectos para poder de verdad orar por ellos. Tú no tienes que haber votado por el presidente para orar por él. Esto es, escuchen y mírenlo ahí en el televisor, es un mandato. Es un mandato. Así que la Biblia nos llama a someternos y nos llama a orar. Orar debe de ser nuestro estilo de vida. Orar por nuestra nación es parte del estilo de vida. Porque la oración cambia. Puede cambiar el rumbo de la nación o para que siga la voluntad de Dios en la Biblia. O puede cambiar mi corazón. Así que si yo no cambio mi corazón, el discipulado va a seguir siendo el televisor y vamos a ir de mal en peor como matrimonio y como iglesia. Así que, como dicen los americanos, it's up to you. Va a estar up to you si quieren venir a la iglesia o no. Pero dice la Biblia que por tu fruto te conoceréis. Así que siguen dándose golpes de pecho que se las saben todas y que ustedes están en contra. Pero el discipulado, de acuerdo a la autoridad que es Dios, dice que debe de estar sucediendo en la iglesia, no en el canal favorito de nosotros. Así que no importa quién ganó, esto no puede cambiar nuestro caminar con el Señor. No solamente la Biblia nos llama a someternos, no solamente la Biblia nos llama a orar, pero la Biblia nos llama, respiren profundo, a honrarlos. Yo le dije al Señor esta semana: Señor, ¿qué? Nos llama a honrarlo. Miren 1 de Pedro 2:17. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios. Aquí está, no se caigan de su silla. Honrar al rey. Honrar al rey. Yo sé lo que ustedes están diciendo. Sí, no, pero fíjense que eso no era lo mismo en estos tiempos que en los tiempos de Jesús. ¿Ustedes se recuerdan cuando Jesús nació? Que Herodes mandó a matar a todos los niños. Ahí dice honrar al rey. No dice someter al rey de matar niños, pero aún dice que honrar al rey. Ustedes se recuerdan cuando el otro Herodes mató a Juan el Bautista. Estos eran los tiempos donde estos versículos empiezan a surgir. Y nos hacemos la pregunta: ¿honrar seguro? Claro que seguro. Dígame algo de Pilato. ¿Honrar a Pilato? ¿Honrar al rey Agripa? ¿O honrar al rey Nero? Escuchen, Romanos 13 surge durante el tiempo del reinado de Nero. Nero mató a toda su familia por temor de perder su reinado. Y aquí vemos en Pedro: honra al rey. No importa quién está en la Casa Blanca. Eso no cambia el estilo de vida de lo que somos llamados cristianos. Él nos llamó a vivir para Él. Una pregunta: ¿estamos tristes? ¿Estamos preocupados? ¿O están gozosos? A lo mejor estaban ustedes celebrando ayer allí en Atlanta. Nosotros tenemos que vivir por Cristo. Escuchen mi corazón y terminamos.
Ni Trump, ni Biden murió por ti ni por mí. Amén. Ninguno de los dos murieron por nosotros. El que murió por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por Él vamos a vivir. Y por Él vamos a someternos en Romanos 13 y en las cartas de Pedro. No cuando nos digan que vayamos en contra de Dios, pero sí tenemos que ser testimonio a un pueblo de Dios que dice la Biblia que Él constituyó, que Él hizo la autoridad. Por eso todavía trae una sonrisa a mi vida. Cuando Pilato le dice, ¿tú no entiendes que yo tengo la autoridad de crucificarte o de soltarte? Jesús se le viró y dice, la única autoridad que tú tienes fue dada por mi Padre. La única autoridad que está sucediendo en este momento, ya sea que sea el presidente Biden, ya sea que haya fraude o engaño, es la autoridad que Dios está permitiendo. Amén. No podemos salirnos de eso. Y no es un sermón de que, ay, me está haciendo bien. No, al revés. Dice que es por el bienestar de nosotros. Porque si vamos en contra de la voluntad del mismo Dios. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos a estar mañana? ¿O pasado? ¿O el mes que viene? ¿O en 2 años? Mi oración es que nosotros podamos acampar en Romanos 13. Cuando dice sometados. Hasta que el día que nos digan, cierren la iglesia. No hablen más de Dios. Y es mi oración que toda esa celebración que nosotros vimos ayer, o toda la celebración que vimos cuando ganó Trump, que el día que nos digan a nosotros, no pueden predicar más, que ese sea el pueblo de Dios en la calle. Y termino con esto. Me encanta ver en las redes sociales, no, porque nos van a quitar nuestra libertad religiosa. Si eso es verdad, si eso es lo que nosotros creemos, ¿por qué nuestras iglesias no están llenas todos los miércoles y todos los domingos? Si ese es nuestro problema, en no someternos, ¿por qué no estamos en la iglesia en estos momentos y estamos mirando por videos? ¿Por qué no damos diezmo? ¿Por qué no predicamos? Si tenemos esa libertad religiosa, ¿por qué ahora nos vamos a aferrar a eso, a no someternos a Romanos 13, cuando estamos siendo desobedientes al Señor y tenemos nuestras iglesias vacías? Consideren la palabra del Señor. Consideren quién va a ser su discípulo. Porque el Señor dijo, por tu fruto te conoceréis. Y cuando ahí dice, honra al rey, recuerden las palabras de la semana pasada. Nosotros honramos por lo que sale de nuestra boca. Así que es una tarea grande en la cual tenemos como cristianos, como iglesia, delante de un mundo que no conoce al Señor. Es mi oración que podamos regresar a casa hoy y lean Romanos capítulo 13, del 1 al 7, porque ahí en Romanos 7 dice, pagar a todo lo que debéis, a que tributo, tributo, a que impuesto, impuesto, a que respeto, respeto, al que honra, honra. Esto es nuestro discipulado. Pero si no estamos aquí para oír la palabra de Dios, nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestra ciudad, nuestro gobierno va a ir como va. Porque depende todo en nuestra relación con nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, nuestras rodillas tiemblan a tener que predicar tu palabra, Señor. Y Señor, no importa de qué partido somos. Señor, tu palabra es bien clara, Señor. En un mundo, Señor, que está habiendo caos, Señor, tú sigues en control. En un mundo, Señor, que a lo mejor no entendemos, Señor, tú sigues estando en control. Y tú sigues llamándonos a someternos al gobierno que tú has hecho. Danos sabiduría y danos fortaleza para ir en contra de la política cuando vaya en contra de ti. Pero mientras tanto, Romanos 13 y Primera de Pedro sigue surgiendo. Someteos, tenemos que orar y tenemos que honrar al Señor.
Ayúdanos, Señor, a regresar a nuestras casas y de verdad tomar decisión si somos hijos tuyos o no. Y tomar la decisión si vamos a apagar el televisor y ir a la iglesia. Y vamos a tener que tomar decisión de no llenarnos de orgullo en nuestra propia sabiduría y no hacerte caso a ti, Señor. Por tus frutos nos conocerás, tú dijiste, Señor. Ayúdanos, Señor, a arreglar cuentas contigo. Ayúdanos, Señor, a orar y a someternos y a honrar al presidente Biden si esa ha sido tu voluntad. Si no, sí, ayúdanos, Señor, a seguir honrando, a seguir sometiéndonos y orando por el presidente Trump. Pero que sigamos sobre todo, Señor, ser del partido tuyo, Señor. Porque fuiste tú que diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a aguantar nuestra lengua. Y ayúdanos, Señor, a seguir predicando este mensaje a todas las personas que nos hagan preguntas en la calle, Señor, como nos han hecho esta semana. Que nosotros podamos dejarles saber que nosotros votamos por ti. Y a ti te vamos a ser fiel. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestras dudas y nuestros afanes. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén.